están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Tele 13 de Noche. Continuamos con nuestros debates constituyentes, donde intentamos aterrizar algunos de los contenidos de esta propuesta que se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre. Saludamos de inmediato a nuestros invitados, a quienes van a protagonizar este debate. Presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Álvaro, por la invitación. Presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Álvaro, muy buenas noches. Para hablar, por ejemplo, de una de las frases del día, diría yo, que tiene que ver con lo que dijo el presidente Boric a propósito de que no se podían permitir retrocesos para las mujeres. Muchos lo interpretaron como que finalmente la moneda estaba tomando una postura básicamente en contra, y ya desde la oposición han dicho que se transformó casi en un jefe de campaña. Le quiero preguntar a Arturo Esquella si lo leyó así. Yo el día de la moneda lo entendí como que entraron en modo campaña. O sea, no solo el presidente de la República, sino que también la vocera de gobierno remataron el día con una extensión de la franja electoral, con 20 minutos de cadena nacional, una cosa al estilo Maduro, hablando derechamente, digamos, de campaña, tratando, digamos, de ponerse el parche ante la herida, hablando de seguridad. Le nació, digamos, toda la preocupación por lo que están viviendo los chilenos y que se ha expresado y ha sido parte protagónica, digamos, también del debate constitucional. Me refiero a cómo combatir el crimen organizado, narcotráfico, los delitos en términos generales. Pero era lo que de alguna manera también estaban pidiendo los partidos de derecha, centro-derecha, en el sentido de que el gobierno se matriculara con una de las opciones. No, sí, me parece bastante bien que los dirigentes políticos, incluso aquellos que tienen, digamos, un rol, tengan su opinión, si es obvio, pero no tienen que descuidar su trabajo y tienen que ser objetivos en la manera de entregar la información. Porque hoy día también tuvimos conocimiento de un episodio bastante lamentable. Parte importante de la información oficial, la campaña para avisarle a los chilenos que tenemos un plebiscito el 17 de diciembre, la tiene que llevar la CGGOV, y vimos cómo trataban de inducir el voto hacia el en contra en una de sus publicaciones, algo que es bastante lamentable. Eso no corresponde después que tengan su posición política, todos sabíamos que estaban en el en contra, pero hoy día derechamente el presidente Boric asume la jefatura de campaña del comando en contra. Alberto, ¿es un error? Porque algunos dijeron, pisaron el palito que les puso la derecha, de que finalmente se pueda decir esto de que si vota en contra, en el fondo está del lado del gobierno, si vota a favor es castigar al gobierno, que ha sido un poco la tesis, ¿no? No, yo creo, Álvaro, que hay muchas razones para estar en contra. Naturalmente que quienes están en el gobierno, los partidos de gobierno tienen una, nosotros que no estamos en el gobierno tenemos otras razones para estar en contra. Hay gente incluso también de derecha, algunos parlamentarios de derecha que también están en contra, mucha gente independiente. Entonces la verdad que hay muchas razones, en parte porque es un texto que no fue fruto de un acuerdo, sino que fue una imposición del sector republicano y después se sumó Chile Vamos. Ellos mismos han señalado, los consejeros, que este es un texto que representa más a la derecha que a todo el país, como debiera ser una constitución, en parte porque hay retrocesos de derechos y en parte también por varias pifias, ¿no? Que después las podemos ir conversando, palabras que aparecen en determinados lugares que cambian el sentido de la norma, ¿no? Entonces hay muas razones para estar en contra. Si hoy día yo no he visto eso. Pero está bien que el presidente de alguna manera plantee o haga suyo uno de los argumentos del en contra. Bueno, el presidente como jefe de coalición, la coalición de gobierno, naturalmente, que le está hablando a su coalición, pero nosotros no estamos en el gobierno, por eso tenemos una franja aparte, por eso tenemos una campaña aparte, justamente para marcar que el verdadero acuerdo nacional se logra en contra. Si gana el a favor, finalmente gana una constitución de la división, y con el en contra es posible construir un verdadero acuerdo en todas estas materias que le importan a los chilenos, como es seguridad, pensiones, salud, educación, crecimiento, entre otras. Vamos al tema de fondo, ¿no? Que las mujeres, retroceso en derechos para las mujeres. Eso es lo que plantea hace rato ya la campaña del en contra, que hoy día el presidente lo asume. ¿Cómo responden ustedes a eso? Que en el fondo, sobre todo lo que tiene que ver con el aborto en 3 causales, podría quedar en jaque. No, es parte de una caricatura que han ido instalando, particularmente partió en el Consejo, los expertos de extrema izquierda empezaron a instalar, digamos, que por una palabra en el fondo podía haber una interpretación distinta. Eso había quedado lo suficientemente atrás. De hecho, en una de las votaciones se le dio la oportunidad a la izquierda que dejáramos exactamente la misma reacción para la protección de la vida que está por nacer, que tiene la Constitución vigente, y no quisieron. Es decir, los fantasmas en el fondo que ellos tienen, que podría haber afectado las 3 causales, obviamente que no se las cree nadie. Y bueno, y salieron, digamos, intelectuales, académicos y muchas personas a desmentirlo. Entonces van viendo en el fondo por dónde pueden entrar a debatir, a discutir, a cuestionar, digamos, el texto. Ellos creen en el fondo que pueden hacer algún daño por ahí. Nosotros contestamos, digamos, que si se trata de mujeres,
hay un cambio significativo desde el punto de vista de cómo mejoran las condiciones en el texto constitucional para las mujeres, asegurando igualdad salarial respecto al mismo trabajo y tantas otras cosas que seguramente las mujeres se han ido enterando en estos días. Le preguntamos a Alberto Undurraga, ¿retrocede el derecho para las mujeres esta propuesta? Yo creo que sí, porque se le pone incertidumbre, porque si quisieran exactamente lo mismo, habrían mantenido la palabra, sin embargo la cambian. Y esto se produce en otras partes del texto también. Mira, aquí cuando cambia el qué por el quién, la protección de la vida, el que está por nacer y lo cambian por quién, eso, bueno, ¿por qué lo hacen? Claramente tiene un significado distinto y por lo tanto eso va a generar una discusión en el Tribunal Constitucional. Después eso sucede en otros lados también, en materia penal, cuando se habla que el delito tiene que estar expresamente en la ley, así lo dice la actual Constitución, y se agrega la palabra preciso y expresamente, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Probablemente estaban pensando en ponerle cierto coto a alguna acción del Estado en temas económicos. Sin embargo, el efecto que tiene es que aquellas cosas que están en reglamento pueden ser declaradas inconstitucionales. Entonces, esto no lo decimos nosotros, quienes estamos en la campaña, lo dicen destacados penalistas de la Universidad Adolfo Ibáñez, que no es una universidad de izquierda. Lo mismo después en materia de pensiones. Ya estamos de acuerdo en que los fondos de pensiones, las cotizaciones de los trabajadores sean de los trabajadores y que tengan libertad para ver dónde se invierten. Pero cuando se agrega la palabra administración, finalmente libertad en la administración y en la inversión, finalmente lo que uno está haciendo ahí es decir, ¿sabe qué? El sistema no se mueve, el sistema de AFP. Entonces hay un conjunto de palabras que vienen de contrabando, que claro, Arturo podrá decir, no, si es lo mismo. Bueno, es que si es lo mismo, ¿por qué no dejaron exactamente la misma palabra? Hablemos de pensiones, Arturo. Las pensiones, evidentemente que la importancia, digamos, que se tiene y se consagró, digamos, en el texto es poder elegir, es a garantizar por de pronto, digamos, la propiedad que tenemos cada uno de los trabajadores sobre nuestros ahorros, pensando, digamos, en el futuro, pensando en la jubilación. Eso que estuvo en duda y que sin ninguna duda, digamos, no van a descansar desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista, y veo que también se le suma la Democracia Cristiana, de ver cómo, digamos, dejar un espacio para poder hacerse, digamos, de esos recursos, de esos ahorros, como trataron e intentaron en el proceso que terminó, gracias a Dios, el 4 de septiembre con un rechazo. Pero acá queda lo suficientemente claro. ¿Alguien me podría decir, bueno, ¿era necesario que estuviera en la Constitución? Quizás en la historia constitucional no, pero a partir de ver en el fondo cómo trataron o intentaron, digamos, de que el Estado pudiera hacerse de esos recursos ahorrados, efectivamente era necesario consagrarlo a nivel constitucional, como también lo había hecho todo esto en el intertanto el mismo gobierno, subiéndolo o proponiéndolo, digamos, en un proyecto de reforma constitucional. Alberto, hay una carta que se firmó el día lunes. Ya. Sí, no, espérate. Sobre el tema de pensiones, a mí me parece que las cotizaciones de los trabajadores son y deben seguir siendo siempre los trabajadores. En eso no hay duda. Si el problema es el resto de la frase, si lo que hace el republicano, los redactores, es que siempre meten una palabra de contrabando. A mí me parece bien la libertad de elegir para dónde se invierten los fondos tuyos, quienes nos están escuchando. ¿Y qué está mal entonces? Lo que está mal es que también eso se expanda a quien administra. ¿Qué es la administración? La administración es el soporte, la cobranza, todo lo que tiene que ver con el soporte que saca el resto de las cosas. ¿Cómo funciona en otros sistemas y cómo funciona aquí en el Fondo de Seguro de Cesantía? Funciona que se licita, es un ente único, que es privado, único que se licita. ¿Y por qué eso es bueno? Porque baja los costos. Con este sistema, cuando se pone la administración también, que es una palabra de contrabando, en la inversión estoy de acuerdo, libertad de elección, que los recursos son y deben seguir siendo los trabajadores, también estoy de acuerdo. Pero cuando se pone esto de contrabando, lo que se está haciendo es afirmar el sistema de FP. Y por eso digo que hay varias palabras de contrabando, el qué con el quién en el tema de los derechos de la mujer. Alberto, tengo que avanzar. ¿No les creen que se cierre el proceso acá? Que si se rechaza, si gana el rechazo el día 17 de diciembre, esto termina acá, que al día siguiente van a estar planteando cosas. Se firmó un documento, no sé si lo firmó la DESA finalmente, pero ¿cómo se puede garantizar eso de que no estemos en marzo de nuevo hablando de una nueva constitución? Bueno, yo quiero destacar lo que hizo el PPD. El PPD puso incluso un plazo bien lejano. 2030. 2030. Puede ser 2028, 2032, pero puso un plazo bien lejano. A mí me parece que este proceso se cierra de todas formas el 17 de diciembre. Gane el a favor o gane el en contra. La pregunta entonces, ¿qué es lo que creemos que es mejor para Chile? Yo creo que lo mejor para Chile es que gane el en contra, pero esto se cierra, no va a haber un nuevo proceso constituyente, no va a haber un nuevo consejo, no va a haber ninguna de esas cosas. Finalmente, si es que hay cambios que hacer en la Constitución, se hará por la vía de reformas constitucionales. No van a estar nuestros votos para aquello. ¿Por qué no firmamos nosotros esa carta? Porque es una carta de los partidos oficialistas. Sí. Nosotros no somos un partido oficialista y por lo tanto, y esto lo hemos dicho en nuestra Junta Nacional, lo hemos dicho posteriormente en distintas instancias, nosotros estamos convencidos que el proceso se cierra el 17 de diciembre.
No le creemos, porque ¿quién podría creerle? Es evidente. A Alberto sí, por supuesto, pero me refiero, digamos, a esa carta, que no la suscribieron. ¿Cómo creer que quienes han perseguido por décadas un cambio constitucional, particularmente durante los últimos 4 años, no van a seguir si es que en definitiva, digamos, no se aprueba una nueva constitución acá? Obviamente que sí, y no es porque lo diga yo, si se lo escuchamos a Carol Cariola, se lo escuchamos a Lautaro Carmona, se lo escuchamos sin ir más lejos a Francisco Vidal hace poco, que decía, extendía un poco el plazo, decía, mire, hoy, digamos, no están las condiciones, lo interpretaba, digamos, hablando del gobierno del presidente Boric. Ya, o sea, el 2026 ya... Yo creo que ni siquiera es eso. En un par de meses más van a estar evidentemente promoviendo una nueva asamblea, o por último, llevándose los cambios al Congreso Nacional. Y eso es casi más delicado todavía, porque si es que hay algo que tenía consenso y que se logró, digamos, avanzar muchísimo en términos unánimes, incluso es en los cambios al sistema político. La necesidad de contar con ponerle atajo al fraccionamiento político, de corregir los pesos y contrapesos que no están funcionando bien entre el Ejecutivo y el Legislativo, y muchas otras cosas que tienen que ver también con afectar los partidos políticos, cómo se conforman, disminuir el número parlamentario. Nada de eso va a pasar o va a salir bien si es que los cambios se hacen en el Congreso Nacional. Arturo, me quedo con usted porque quiero entender por qué este deslinde, ¿no?, de algunos republicanos, Rojo Edwards el más notorio, por supuesto, en términos también de lo que critican de contenido, sobre todo en el crecimiento del aparato del Estado, que es casi como uno de las piedras fundamentales del Partido Republicano, tener un Estado más pequeño, más eficiente, en fin, y dicen, con esto se agranda el Estado. ¿Cómo se explica eso? Nosotros como republicanos, y me atrevería a extenderlo a las bancadas también de Chile Vamos, pensando en el Consejo Constitucional propiamente tal, se tomó una definición. Y la definición consiste en que haya un antes y un después en la manera en que el Estado enfrenta la seguridad pública en Chile. Estamos en condiciones extremas y tiene que haber, digamos, un paraguas a nivel constitucional que te permita hacer cambios más sustantivos. Y desde ese punto de vista, evidentemente que uno tenía que llegar, digamos, a un consenso mayor en esas materias, tenía que hacer cambios, y se lograron esos cambios. Hay algunas personas que en el fondo que no le gustaron. Hay como distintos perfiles de personas. Hay algunos que creen que hay una suerte como de traición al texto de la Constitución del 80, gobierno militar, y lo mezclan con eso. Y la verdad es que la Constitución actual le cambiaron el quórum del mismo texto propiamente tal, lo bajaron a 4/7, es decir, es muchísimo más fácil hacer los cambios en el Congreso. Y más aún, hace no muchos meses eliminaron las leyes orgánicas constitucionales, o más bien la protección especial que tenían. Entonces, los cambios los van a hacer por ahí. Y eso, lamentablemente, algunos todavía no lo han querido reconocer, aceptar quizás es la palabra, pero confío que en las semanas que nos quedan de campaña los vamos a lograr de convencer de que este cambio necesario, digamos, para enfrentar la delincuencia se tiene que hacer hoy día en la Constitución. ¿Les complica eso, el crecimiento del tamaño del Estado? Mira, hay una contradicción, porque por un lado se disminuyen los parlamentarios, pero por otro lado hay 20 organismos, entonces hay una contradicción en el mensaje, pero más allá de eso yo quiero señalar otro punto que dice Arturo, que yo no estoy de acuerdo. Esta no es una constitución contra la delincuencia, esta es una constitución que por pifias, que a lo mejor no lo tenían pensado para ello, pero por pifias que tiene en la redacción, finalmente ayuda en la defensa de delincuentes. Por ejemplo, mira, artículo 8, letra A, señala que la ley tiene que estar precisa, la conducta que se sanciona tiene que estar precisa y expresamente descrita en la ley. ¿Qué dice la Constitución actual? Dice expresamente, no dice precisa. Cuando tú cambias precisa, todas las cosas que están en reglamento finalmente quedan debajo, no quedan en la ley. ¿Qué han dicho destacados penalistas de la Universidad Adolfo Ibáñez, el ex fiscal Gajardo? Otros han dicho, mire, con esto se corre en riesgo que se declare inconstitucional la persecución contra el narcotráfico. Sí, porque hay varias cosas, acá también. Exactamente, porque hay varias cosas que están en el reglamento. Entonces, no me vengan a decir que esto es una constitución que va contra la delincuencia cuando tiene un tremendo foro. Esto ya lo he mencionado 2 veces, Alberto, así que yo creo que es necesario explicarlo. Lo que están diciendo esos penalistas de izquierda que están en campaña por el en contra, están buscando la fórmula de generar, digamos, una suerte de absurdo. ¿Quién podría sostener de que al decir que tú requieres, digamos, en la redacción del tipo penal, agregar, digamos, que tiene que ser expresa como es hoy día, y precisamente no se está refiriendo, digamos, al núcleo central, a la conducta reprochada?
es evidente que la ley se tiene que apoyar, digamos, en reglamentos tal como ocurre en cualquier parte del mundo. ¿Cómo podría alguien pensar que va a haber un tipo penal para cada una de las sustancias o los estupefacientes que haya? Claro. O sea, nos llevaría al absurdo de pensar que en los delitos contra la propiedad tendría que haber un tipo penal para cada una de las cosas que pueden eventualmente ser robadas. Arturo, es absurdo, eso es campaña, es propaganda, es caricatura. Sí, de las pifias que mencionaba. Y por lo demás lo aclaró nada menos que el fiscal jefe, el ex fiscal jefe, digamos, a cargo de la Fiscalía Nacional de perseguir el narcotráfico. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que es propaganda. Los otros errores que mencionaba Alberto, que incluso va a significar enmendarse hay otro que se aprueba. pendiente, hay otro que es relevante avisar. Cuando se dice que puede crecer el aparato del Estado, habla de 20 instituciones, son 8, son, claro, efectivamente, y son costos que uno tiene que asumir, y eso tiene una contraparte, porque el Estado efectivamente se hace más eficiente. Efectivamente necesitamos una policía fronteriza, efectivamente necesitamos una defensoría a las víctimas, necesitamos una fiscalía supraterritorial para enfrentar el crimen organizado, pero también se crea una institución que va a evaluar las políticas públicas y particularmente los programas, y va a tener una consagración constitucional, porque hoy día el ente a cargo de ello depende del Ministerio de Hacienda, del gobierno, del presidente de la República. Jamás va a dar de baja un programa mal evaluado. Muchas veces del segundo piso. Alberto, para ir cerrando. Mira, cuando en la Constitución se cambia una palabra, eso tiene efectos. Si quisieran dejarlo igual, habrían dejado exactamente las mismas palabras. Eso pasa en el quién versus el qué, y que se afecta, se pone en riesgo las tres causales y los derechos de las mujeres, ¿no? Ahí hay un efecto. Aquí, cuando se agrega la palabra precisa y expresamente, hay un grupo de abogados prestigiados de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como dice lo contrario Arturo, él dice que son de izquierda, pero finalmente son abogados académicos prestigiados de la universidad, que finalmente dicen, ¿sabe qué? Con esto hay un problema de interpretación. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Si se llegara a probar, ¿qué van a hacer los abogados de la defensa de aquellos narcotraficantes? Van a ocupar esto mismo y van a ir al Tribunal Constitucional. Y mientras está esa discusión constitucional para que se defina en uno o en otro sentido, ¿quiénes ganan? Los delincuentes. Por eso nosotros decimos que en ningún caso esta es una constitución contra Alberto Undurraga, Arturo Esquella, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este tercer debate constituyente aquí en Tele 13 Anoche. Que estén muy bien.